Y al final me dicen cómo le ponemos de nombre, ¿sale? Amén. ¿Le doy lectura? 8. Sí, capítulo número 8, pero vamos a leer a partir del verso 8. Capítulo 8, gloria a Dios. Amén. A partir del verso 31 y 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? 31 y La palabra en 32. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Dice el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a los judíos. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. 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 Si conociereis verdaderamente mi palabra, si la conoces de verdad, entonces pueden ser mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Amén. ¿Quieren saber la verdad? Cierren sus ojos, vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, hoy te pedimos que por tus misericordias, hoy te pedimos que por tu grande amor, Por tu gran amor, hables a nuestras vidas. hables a nuestras vidas. Prepara mis sentidos. prepara mis sentidos, Déjame entender tu verdad. déjame entender tu verdad, Quiero conocer tu voluntad. quiero conocer tu voluntad. Hoy te pedimos que tu Espíritu Hoy te pedimos que tu Espíritu sea el que hable en nuestras vidas. sea el que hable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, No sea el hombre, no sea el no sea el hombre, entendimiento del hombre, no sea el entendimiento, sea tu Espíritu Santo sea tu Espíritu hablando a Santo, través de sus labios. hablando de la En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, dice entonces el Señor Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, y mi palabra permanece en vosotros, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Decía el ejemplo hace un rato: no todos conocemos de su palabra, no todos somos sus discípulos. Amén. Mire, ¿cómo decirlo? Una vez, ¿han leído el libro de La Vaca? Es un libro, no me acuerdo el autor, lo leí hace mucho tiempo. El autor era un hombre, o es un hombre, no sé si todavía viva, que se dedicaba a escribir cursos de motivación personal, de superación personal. Tanto y tanto escribía que un día dijo: ¿y ahora qué voy a escribir? ¿Qué libro voy a hacer? Pues en sus recorridos por todo el mundo, donde iba hablando de sus cursos de motivación, alguien le habló y le dijo: oiga, ¿usted no ha escuchado aquella fábula de la vaca? No. Y fue a otro lugar, a otro país, y le hablaron de la fábula de la vaca. Y entonces donde quiera que iba, le hablaban de la fábula de la vaca, y se puso a investigar cuál era esa fábula. Y entonces él escribió un libro y así lo llamó La Vaca. Resulta que dijo este hombre en su escrito que una vez una familia de mucho dinero, una familia rica, querían que su hijo fuera inteligente y lo mandaron con un sabio. No nada más a la escuela, lo mandaron con un sabio. Y al sabio le dijeron: queremos que le compartas de tu sabiduría. Queremos que nuestro hijo sea muy inteligente. Ya vimos que tú eres muy inteligente, eres un verdadero sabio, compártale a nuestro hijo y te vamos a pagar. Entonces el sabio lo primero que hizo fue decirle al joven: vístete con ropas viejas, ropas sucias, rotas. Y el anciano, el sabio, también se vistió de ropas viejas. En vez de llevar un portafolio, llevaba un morral. Y se fueron, llegaron a una población muy apartada. En esa población empezaron a buscar el barrio más humilde. Cuando llegaron al barrio más humilde, querían conocer a la familia que estuviera más amolada, los que menos tuvieran. Y empezaron a caminar y vieron una casa hecha de palitos y cartones.
el sabio dijo, esta es la casa. Y le dijo al muchacho, sígueme, esta es la casa. Entran a la casa y tocan a la puerta. Sale un hombre con su ropa de manta, su ropa parchada, su ropa pues ya muy desgastada, y les dice, señores, ¿qué necesitan? Me sorprende que alguien toque a mi puerta porque nosotros somos los más pobres de todo el pueblo. Y el sabio le dijo, amigo mío, es que vamos de paso y se nos hizo tarde y queremos pedirle que nos brinde albergue, que nos deje pasar la noche en su casa. Aquel hombre pobre dijo, pues, ¿en dónde? Vinieron a la casa más pobre. Dijo, señor, yo no tengo dónde meterlos. Esta es una pequeña cabañita hecha de basuritas y ahí está mi establo. Otra cabañita hecha de basuritas donde había forraje, dice, y ahí tengo mi vaca. Ahí está mi vaca. El anciano, el sabio, dijo, está bien, ahí nos quedamos. Pero cuénteme, buen hombre, ¿por qué dice usted que son los más pobres del pueblo? Dice, bueno, somos los más pobres, pero a la vez también tenemos una ventaja. Somos mi esposa y yo, tenemos como 5 hijos. Dice, pero tenemos esta vaca es nuestro tesoro. Todas las mañanas llevamos la vaca a pastar, le damos agua, la ordeñamos, tomamos un poquitito de leche para que no nos la acabemos, vendemos la demás para tener un poquito de dinero. Nuestro único bien es esta vaca. Después de haber terminado de platicar, el hombre se fue a su cuarto a dormir. El sabio con el joven se metieron al establo junto con la vaca. Y cuando ya iba a amanecer, aquel sabio levanta al muchacho, le dice, despierta, y saca de su morral una daga, un cuchillo bien filoso. Se acerca a la vaca y le pasa el cuchillo en la garganta a la vaca. No pudo ni mugir la vaca. Se empieza a desangrar y el anciano sabio le dice al joven, vámonos. El joven venía de una familia de ricos. Sabían lo que era la riqueza y ahí se estaba dando cuenta de lo que era la miseria. Y entonces el joven le dice a aquel sabio, oiga, ¿por qué mató la vaca? Era su único bien, era su tesoro, ¿por qué? Y el sabio le dijo, no preguntes y vámonos. Llegaron a su ciudad, se volvieron a poner sus ropas, siguieron sus estudios, pero aquel joven estaba traumado. Hace un rato dijimos un dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y ese joven rico estaba traumado, decía, ¿cómo es posible? Le quitamos su único bien a esa familia, se van a morir de hambre. Vivían en una miseria tan extrema que se van a morir de hambre. ¡Ay! Y no aguantaba ese joven. Pasó el tiempo, un año, año y medio, y el anciano le dice al joven, es tiempo de ir a tomar la lección, vámonos. Ahora no le digo, ponte ropas humildes. Llegaron a aquel pueblo, caminaron las mismas calles, llegaron al lugar donde antes habían quedado a dormir, donde aquel sabio mató la vaca. Y resulta que aquel joven iba recordando, y cuando llegaron ahí decía, yo creo que esta familia se murió de hambre. Pero cuando llegaron ahí, el terreno ya estaba circulado. Había ahí adelante una casa hecha de material. Ya no era una casa de chimname, de basura. Ya no estaba ese viejo establo cayéndose, ya no había nada. Pero ahora en el terreno había cultivos. Y aquel joven dijo dentro de sí, se me hace que esa familia quedó tan miserable que tuvieron que vender su casa y se fueron para otro lado. Vendieron su terreno. Él todavía llevaba dentro de sí aquella angustia de haber matado a la vaca. Pero aquel anciano le dijo, no te preocupes. Entraron por el camino de la casa, llegaron hasta la puerta, tocaron y salió aquel hombre que antes lo había recibido, pero ahora venía vestido. Ahora traía un overol, traía botas, antes ni zapatos ni guaraches traía. Y cuando vio al anciano sabio, le dijo, oiga, como que lo conozco. Y el anciano sabio le dijo, sí,
Hace casi 1 año y medio pasamos por aquí y usted nos dio albergue en su casa, ahí en el establo, donde estaba el establo. Oiga, pero cuénteme, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está su vaca, el establo? ¿Y qué pasó? Y aquel hombre, que había sido el más pobre del pueblo, le dijo, mire, yo no sé qué pasó, pero esa noche que ustedes se quedaron a dormir, ustedes se fueron, y cuando nosotros nos levantamos y corrimos al establo para ver la vaca, para llevarla a pastar y después ordeñarla, nuestra vaca estaba tirada, muriéndose. Ahí estaba ensangrentada. Mis hijos se espantaron, mi esposa se preocupó. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro único bien, nuestra única riqueza. Dice, y pues la vaca se estaba muriendo. No me quedó otra que terminar de sacrificarla. Y como nosotros no íbamos a poder comer tanta carne, entonces empezamos a decirle a los vecinos que teníamos la vaca, la carne de la vaca y que íbamos a venderla. Y nos compraron. Con ese dinero dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces compramos verdura, compramos hortalizas. Ya teníamos para comer, pero yo le dije a mi esposa, oye, un día estas verduras se nos van a terminar. ¿Qué tal si sembramos unas cuantas verduras? Y empezaron a sembrar. Al tiempo empezaron a crecer las hortalizas, zanahorias, papas, chilitos, jitomates, tomates. Dice, y entonces nos dimos cuenta que nuestra huertita estaba creciendo y empezamos a venderle a los vecinos. Oiga, tenemos jitomates frescos, tomates, chilitos frescos. Y empezamos a vender. Pero nos dimos cuenta que nuestro terreno ya no era suficiente para tanta siembra. Y rentamos el terreno del vecino y el otro también. Pero ahora también vamos al otro pueblo y compramos mercancías. Y ahora nos dedicamos al comercio. Y mire, nos alcanzó para construir la casa. Y mire, derribamos aquel granero donde estaba la vaca. Y ahora ahí está nuestra tiendita. Aquel sabio le dijo, amigo, lo felicito. Le dio unos golpecitos en la espalda y le dijo, lo felicito, siga usted, siga bien. Se fue llevándose al muchacho y el muchacho iba todavía con la boca abierta. Es que no comprendo, no entiendo. El sabio le dijo, mira, a veces nosotros tenemos una vaca y nos encariñamos tanto con la vaca que pensamos que la vaca es nuestro único bien. Ellos estaban atados a la vaca. Ellos como familia estaban atados a la vaca y lo único que hacían era mantener a la vaca. Pero cuando la vaca ya no estuvo con ellos, ellos tuvieron que despertar. Ellos tuvieron que hacer otra cosa. Y mira que les fue mejor. Aquel joven rico entendió que ese anciano de verdad era sabio. ¿Sabe qué hizo ese joven? De ahí en adelante decía, maestro, enséñame más. Maestro, quiero aprender de lo que tú sabes. Amén. Amén. Mira cómo es de diferente. A veces vemos las cosas de una manera, pero cuando conocemos al maestro, el maestro nos enseña algo más agradable. Leímos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No a los que andaban por allá, no. A los que habían creído en él. El Señor Jesús les dijo, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es como aquel sabio. Le demostró al joven que sí era sabio de verdad. Y el joven ahora quería conocer más sabiduría de aquel anciano. Dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces necesitamos algo que abra nuestro entendimiento. Hace un rato decíamos, ¿quiénes creemos en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Los ladrones creen en Dios, las prostitutas creen en Dios, los narcotraficantes creen en Dios. ¿Sabían que tienen su santo, verdad? O sea, creen en Dios. Pero la pregunta es, no quién le cree a Dios, sino quién le cree a Dios. Necesitamos conocer al maestro, que sea el maestro el que nos enseñe. Mira, venía platicando hoy por teléfono con un varón y hablábamos de alguien que le debía dinero. Y le dije, se los conté hace un rato,
Y le dije, oiga, la palabra de Dios, la Biblia, está llena de sabiduría. Aquí hay mucha sabiduría. Resulta que Dios dice, mira, no pidas prestado. Porque si pides prestado, te haces esclavo de aquel que te prestó. Aquel que te prestó por haberte hecho ese favor, puede pedirte más favores, aparte de que le vas a pagar. ¿Verdad que sí? Y la Biblia nos dice, no pidas prestado, no te hagas esclavo de aquel. Que no, mira, que no tenga tu mente y tu temor en sus manos. Porque te va a hacer reproches, te va a recordar que le debes, te va a estar recriminando. Cada vez que se le ocurra, acuérdate que yo te presté. ¿Verdad que sí? Hay gente así. Sí. Pero Dios en su sabiduría dice, no pidas prestado. La Biblia dice, mira, ¿no sabes que aquel que peca se hace esclavo del pecado? Si tú empiezas a tomar, la Biblia dice en el libro de Proverbios, mira, el vino es como una serpiente que camina suavemente, ni la escuchas, pero de repente te prende. ¿No hace así el alcohol? ¿No hace así la droga? Ni te das cuenta cuando ya te tiene. Tú dices, al alcohol yo lo tengo dominado, yo tomo y cuando yo quiero y dejo de tomar cuando yo quiera. No es cierto. El tabaco, la droga, no, yo cuando yo quiera lo dejo, pero no es cierto. ¿Verdad que no? Por eso el Señor dice, mira, no te hagas esclavo del pecado, no te hagas esclavo de los vicios. Hay sabiduría aquí. El problema es que a veces nosotros no queremos conocer la palabra de Dios. Pero el Señor dice, mira, si mi palabra permanece en ti, tú permaneces en mi palabra, entonces serás verdaderamente mi discípulo. Mire, cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, el Señor Jesús caminaba, Él no se detenía, iba caminando de un pueblo a otro, llegaba a un pueblo y mucha gente venía. Oye, dicen que el Señor Jesús que vino, que trae a sus discípulos, hace milagros. Y muchos corrían, traían a Él a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, venían a Él los leprosos, venían a Él toda la gente que tuviera problemas, los hambrientos, venían a Él y el Señor solucionaba sus problemas. Pero no todos lo seguían. ¿Amén? La Biblia dice que hubo un hombre, bueno, llegaron una vez 10 leprosos. El Señor Jesús iba caminando y los 10 leprosos, yo creo que estaban de acuerdo y le dijeron, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, eres el maestro. Le dijeron, si tú quieres, puedes limpiarnos. Si tú quieres, puedes sanarnos. Sánanos. El Señor les dijo, sean sanos. Ejemplo, aquí viene la enseñanza. Vayan y muéstrense al sacerdote y lleven la ofrenda que está escrita en el libro de la ley, que dijo Moisés. En el libro de Moisés dice que cuando alguien estaba enfermo de lepra, tenían que sacarlo del campamento porque la lepra era contagiosa y era mortal. Entonces había que sacarlo para que no contagiara a los demás. Pero si alguien por allá sanaba de su lepra, tenía que venir a ver al sacerdote. El sacerdote lo revisaba y si de verdad ya era sano de lepra, era restaurado al pueblo. Y si no, mándalo otra vez al desierto. Eso hacía la lepra. Pero cuando alguien era sanado, como gratitud a Dios, tenía que traer una ofrenda para Dios. Entonces el Señor Jesús les dijo a los leprosos, ¿cuántos eran? 10 leprosos. Les dijo, vayan al sacerdote, muéstrense y lleven la ofrenda que dijo Dios, que dice Moisés. Empezaron a caminar, pero solo uno de los leprosos en el camino se revisó, ya no tengo lepra, y se regresó corriendo al Señor. Se puso de rodillas delante del Señor Jesús a darle gracias, me sanaste de la lepra. Y el Señor Jesús dijo, ¿uno? ¿Qué no eran 10 los que sané? ¿Verdad que sí dijo? ¿No eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? No todos somos agradecidos, ni todos buscamos al Maestro. Muchas veces a la congregación llega alguien y dice,
Aquí hace milagros Dios, aquí hace milagros. Amén. ¿Puede orar por mí, por este milagro, por esta necesidad? Amén, claro que sí. Y Dios hace el milagro porque Él es misericordioso. Amén. Pero ¿sabe qué pasa con la gente? No muchos se quedan, no muchos le dan gracias a Dios. Se van con su milagro. Se conforman con un milagro. Y se van otra vez a la vida del mundo. Nosotros en la iglesia decimos, qué bueno que se fueron. Ellos se llevan su milagro, pero nosotros nos quedamos con ese testimonio. Otro testimonio del poder de Dios. Otro sano. Amén. Mire, ahora que hubo COVID, mucha gente iba a la congregación para que oráramos por ellos. ¿Cuántos regresaron? Son contados con mi mano. Muchos fueron sanos de COVID, pero no todos regresaron a darle gracias a Dios. Hubo una joven, una mujer casada, joven, alta, grandota, bien fornida. Llegó llorando a la farmacia. Les he contado que tenemos una farmacia. No estaba mi esposa, estaba otra doctora. Y aquella joven la bajaron del coche y bajó llorando. No podía moverse. Subir la escalera, la banqueta, una altura de 20 centímetros, con trabajos. Parecía viejita. Y llorando por el dolor. Tenía dolor de cadera. Cuando ya terminó de entrar, le dijo a la doctora, doctora, tengo dolor. La doctora, pues apenada, le dijo, mujer, ya te di lo más fuerte, ya te puse las inyecciones más fuertes, ya no puedo yo tratar tu problema, tienes que ir con un especialista, tienen que operarte. Tu problema es de la columna y de la cadera, tienen que operarte, ve. Y la mujer dijo, es que doctora, no tengo dinero. No tengo dinero. Y lloraba por el dolor. No tengo dinero. Yo estaba ahí sentado leyendo mi Biblia. Le dije, mujer, ¿de veras quieres ser sana? Estaba llorando. Pero ¿sabe? No todo el que tiene dolor quiere ser sano. ¿Se acuerdan que en el salmo que leímos habla de la diferencia del menesteroso y el necesitado? No todo el que necesita llora por su dolor y por su milagro, no. Y a esta mujer le pregunté, ¿quieres ser como ese menesteroso? ¿Quieres ser sana? Me dijo, sí. Bueno, pásale. Pasa al segundo consultorio. Su marido y su hijo la iban ayudando. Hay una rampa, la rampa con trabajos la bajó por su dolor. Cuando entró en el segundo consultorio, el hijo se salió, se quedó el marido, hay una camita de exploración, ya saben las que usan los médicos para que se acueste el enfermo y lo esté revisando, ¿no? Le dije, siéntate ahí en esa cama. Había un banquito, se subió al banquito, se sentó. El marido se sentó enfrente de ella en una silla. Yo tomé mi Biblia y dije, Padre, yo no sé, tú conoces su corazón y tú conoces su necesidad. Yo no soy médico, tú eres el médico de médicos. Habla su vida, por favor, ten misericordia de ella. Abrí mi Biblia y donde yo la abrí, la empecé a leer. Y ella empezó a llorar. Ya no del dolor de su cuerpo, sino de vergüenza. Dijo, sí es verdad, yo he sido mala para con Dios. He sido desagradecida o mal agradecida. Le dije, mira, no te preocupes porque Dios es tan bueno y misericordioso que quiere perdonarte. Pídele perdón. Ahorita abre tu boca y dile, Señor, perdóname. Y como muestra de que ya me perdonaste, sáname. Yo tomé tantito aceite ungido, oré por ella. No estuvimos ni 5 minutos hablando. Y le dije, ahora bájate. Quité el banco con el pie, ahora bájate. Ella decía, pero ¿y cómo? Bájate. Pero me duele. Le dije, no, bájate. Bajó un pie primero, luego bajó el otro, estaba asombrada. Me pude bajar solita de esa cama de exploración. Y le dije, ahora levanta tus manos. Dijo, no puedo. Levanta tus manos. El dolor que tenía en la espalda y en la cintura no la dejaban hacer movimientos, pero empezó poco a poco a levantar las manos. Le dije, ahora bájalas, levántalas otra vez. Y las volvió a levantar. Su cara estaba cambiando, su cara se estaba llenando de felicidad, de alegría. Ya no estaba llorando. Le dije, ahora agáchate. Me dijo, pero no puedo. Agáchate. Y la mujer empezó a agacharse. Y otra vez se agachó. Tercera vez se agacha, levanta los brazos y dice, ya me sanó el Señor, me sanó el Señor. Y empieza a pegar de brincos. No podía brincar, le dolía la espalda y la cadera. Y ahora está brincando, Cristo me
sentado enfrente, él estaba llorando. Él estaba llorando, no podía ni hablar palabra. ¿Sabe? Esa mujer salió corriendo, brincando, vio a la doctora, la abrazó, la cargó y dijo, ¡Cristo me sanó! Amén. ¡Gloria a Dios! Regresó y me dijo, ¿cuánto le debo? Nada, nada. Solamente tienes que darle gracias a Dios. Amén. ¿Sabe qué pasó con esa mujer? Llegó al siguiente domingo a testificar que Cristo la había sanado. Y después dejó de ir. Aproximadamente 6 meses después, más o menos, supe que tuvo un accidente. Una combi la golpeó. Cayó con el golpe de la combi y otra vez se lastimó la columna y se lastimó la cadera. Yo pensé, Señor, no me alegro por el dolor de la mujer, me alegro porque permitiste que eso pasara para que ella regrese. Ya sabe quién la sana. Amén. Ya sabe que tú puedes sanarla. Adiós. Aleluya. ¿Qué creen? Nunca llegó. Fue a un hospital, fue a otro hospital, fue a otro hospital y fue a otro hospital y sigue visitando los hospitales, pero no quiere venir a Cristo. Si ya la sanó una vez, ¿dónde está la gratitud? Por eso el Señor dice, mira, si mi palabra permanece en ti, si tú guardas mi palabra, vas a ser verdaderamente mi discípulo. Amén. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús caminaba en la calle, sanó a mucha gente. Pero no todos fueron sus discípulos. ¿Sabe cuántos discípulos tuvo el Señor Jesús? 12. No, esos fueron los apóstoles. Tuvo 70 discípulos. Van a fumigar. Quiero decirles, no es lo mismo ser un discípulo que ser un creyente. Mucha gente en las congregaciones, en las iglesias, creen en Dios, pero no son sus discípulos. Amén. No son sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque no lo siguen, porque no guardan su palabra, porque no saben las promesas que están escritas aquí. Amén. Amén. Pues yo traigo más, pero van a fumigar aquí, así de que le invito, póngase de pie. Y solamente dígale, Padre, abre mis ojos espirituales. Abre mis ojos espirituales. Y enséñame. Y enséñame. Para que sea yo tu discípulo. Para que sea yo tu discípulo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.